El año 2025 no fue un año cualquiera. Fue un año que dejó al mundo sin aliento, como si la historia hubiera pisado el acelerador sin avisar. Mientras muchos seguían con su vida diaria, algo profundo estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Guerras en todos los continentes. Naciones enteras viviendo con miedo. El cielo ardiendo, el mar rugiendo, la tierra temblando. Israel volvió a ocupar el centro del mapa, no solo del mapa político, sino del mapa espiritual. Rodeado, presionado, señalado por las naciones, exactamente como fue anunciado hace miles de años. Y entonces surge la pregunta que incomoda, la que muchos prefieren no hacerse. ¿Y si nada de esto es casualidad? Hace 2000 años, Jesús pronunció unas palabras que hoy suenan inquietantemente actuales. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No dijo que ese sería el fin. Dijo que sería el principio de los dolores. Las primeras contracciones antes de algo mucho mayor. 2025 pareció concentrar demasiados eventos en demasiado poco tiempo. Conflictos que no se apagan, tensiones que no se resuelven, señales que se superponen una tras otra. ¿Por qué todo converge ahora? ¿Por qué Israel otra vez? ¿Y qué dice la Biblia que viene después de este principio? Hoy vamos a recorrer paso a paso cómo cada señal de 2025 apunta directamente hacia 2026, para comprender por qué el año 2025 se convirtió en un punto de quiebre profético. Primero debemos mirar el origen del escenario que lo hizo posible. Nada de lo que ocurrió surgió de la noche a la mañana. Durante décadas, las tensiones fueron creciendo en silencio, como raíces bajo tierra, invisibles para muchos, pero firmes y profundas. Israel nació rodeado de conflicto desde su primer día. Un país pequeño, sin grandes recursos naturales, pero con un peso espiritual desproporcionado. Desde el momento en que fue restablecido como nación moderna, se convirtió en un punto de fricción permanente, no solo por razones políticas, sino por algo más antiguo, más difícil de nombrar. Jerusalén nunca fue solo una ciudad, siempre fue un símbolo. A lo largo de los años, cada guerra dejó heridas sin cerrar, cada tregua fue frágil, cada acuerdo temporal. Mientras tanto, nuevas potencias crecían en la sombra. Irán fortalecía su influencia regional. Rusia recuperaba ambiciones imperiales. China observaba, aprendía y se preparaba. El mundo entró en el siglo XXI convencido de que la globalización traería estabilidad, pero ocurrió lo contrario. Las alianzas se volvieron más frías y las amenazas más sofisticadas. En paralelo, algo cambiaba en el corazón de las sociedades. La fe fue relegada al ámbito privado. La Biblia pasó de ser guía moral a reliquia cultural. Muchos comenzaron a confiar más en la tecnología que en Dios, más en los sistemas que en los principios. Sin embargo, las Escrituras nunca prometieron un progreso lineal. Al contrario, advirtieron que antes del final vendrían tiempos confusos, llenos de contradicciones. Jesús habló de un mundo distraído, comiendo y bebiendo, mientras las señales se acumulaban. Y así llegamos a los años previos a 2025. Conflictos latentes en Ucrania, tensiones marítimas en Asia, Oriente Medio convertido en un tablero inflamable. Todo parecía contenido, pero al límite. Bastaba una chispa. Esa chispa llegó. No una sola, sino muchas, casi al mismo tiempo, como si las piezas hubieran sido colocadas con paciencia durante años y finalmente alguien empujara el tablero. Para quienes solo miran la superficie, 2025 fue una sucesión de crisis. Para quienes leen la Biblia, fue el inicio visible de algo anunciado desde hace siglos. Este es el origen del tiempo que vivimos. No un accidente, no una coincidencia, sino la consecuencia de una historia larga, cargada de advertencias ignoradas.
Y una vez que ese origen queda claro, el siguiente paso es inevitable: el camino del conflicto, del dolor y de la prueba que marcaría definitivamente el año 2025. El año 2025 no avanzó en calma. Avanzó como una herida que se abre lentamente, pero sin detenerse. Cada mes trajo una nueva sacudida, y con cada sacudida el mundo parecía perder un poco más el equilibrio. Lo que antes eran conflictos aislados comenzaron a entrelazarse como hilos tensos, formando una red imposible de romper. Israel fue empujado a luchar en múltiples frentes: Gaza, el Líbano, Siria, Irán, Yemen. No eran solo enfrentamientos militares, eran presiones simultáneas, calculadas, persistentes. Cada ataque provocaba una reacción internacional más fuerte que la anterior. Condenas, resoluciones, manifestaciones masivas en las capitales de Occidente. Las calles de Londres, París y Nueva York se llenaron de gritos, pancartas y acusaciones. Ya no se hablaba de defensa o seguridad, se hablaba de aislamiento, de castigo, de señalamiento. Mientras tanto, en Europa del Este, la guerra en Ucrania entró en una fase más oscura, no solo por la cantidad de muertos o ciudades destruidas, sino por el lenguaje que comenzó a utilizarse: amenazas nucleares, misiles desplegados, advertencias ambiguas que no buscaban tranquilizar, sino intimidar. El mundo entero escuchaba esas palabras con el corazón encogido, entendiendo que bastaba una mala decisión para cruzar un punto sin retorno. En África, el dolor tomó la forma del hambre. En Sudán, familias enteras quedaron atrapadas entre la violencia y la escasez. El pan se convirtió en un lujo, un día entero de trabajo a cambio de una sola ración. No era una metáfora bíblica, era una realidad diaria. Personas comiendo hierba para sobrevivir, niños muriendo sin hacer ruido, como si el mundo ya no tuviera fuerzas para mirar. En Asia, la brutalidad alcanzó niveles difíciles de describir. En Myanmar, la guerra civil borró cualquier límite moral. La violencia dejó de ser un medio y se convirtió en un espectáculo. Risas en medio de disparos, crueldad sin justificación. Una humanidad que parecía haberse evaporado. Y mientras los hombres se destruían entre sí, la creación misma comenzó a gemir. Terremotos, incendios, inundaciones, cielos oscurecidos por el humo, el mar rugiendo con una fuerza que superaba toda ingeniería moderna. Naciones ricas, seguras de su estabilidad, quedaron paralizadas, pidiendo ayuda. Jesús habló de este camino, de una acumulación de dolores, no de uno solo. Dijo que estos eventos no vendrían de forma aislada, sino como contracciones, cada vez más cercanas, cada vez más intensas. 2025 fue ese recorrido, no el final del viaje, sino la senda que conduce hacia él. Y cuando una humanidad entra en este tipo de camino, no hay regreso posible. Solo queda avanzar hacia lo que viene después. Hubo un punto en 2025 en el que muchos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de conflictos dispersos o crisis acumuladas. Era la sensación clara de haber cruzado un umbral. Un momento decisivo en el que las palabras antiguas de la Biblia dejaron de sonar simbólicas y comenzaron a sentirse inquietantemente literales. Uno de esos momentos fue cuando Jerusalén volvió a convertirse en el centro de la atención mundial. No por turismo ni por diplomacia, sino por confrontación. Las naciones comenzaron a alinearse, no de forma declarada, sino en espíritu. Resoluciones, sanciones, investigaciones, presión constante. El lenguaje se endureció, la paciencia se agotó, y entonces las escrituras resonaron con fuerza. Convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La imagen es poderosa.
una copa que embriaga, que desestabiliza, que hace perder el equilibrio a quien intenta moverla. Exactamente eso fue Israel en 2025. Un pequeño territorio provocando reacciones desproporcionadas, un punto geográfico desencadenando temblores políticos, sociales y espirituales en todo el planeta. No porque fuera grande, sino porque era central en el plan de Dios. Al mismo tiempo, desde el norte, las sombras comenzaron a moverse. Ataques coordinados, tecnología avanzada, drones, inteligencia artificial aplicada a la guerra. No era una repetición de conflictos pasados. Era algo nuevo, más frío, más preciso, más inquietante. Y aquí, el profeta Ezequiel entra en escena. Hace más de 2600 años, habló de una coalición que vendría del extremo norte, liderada por poderes aliados con Persia. Nombres antiguos para realidades modernas. Regiones que hoy reconocemos sin esfuerzo. En Siria, los misiles cayeron en el corazón mismo de Damasco, no en las afueras, no como advertencia, sino como mensaje. Isaías había escrito que llegaría el día en que Damasco dejaría de ser ciudad. 2025 no fue ese día final, pero fue sin duda el ensayo más cercano. Una ciudad milenaria, acostumbrada a sobrevivirlo todo, comenzó a tambalearse de verdad. Mientras tanto, los textos del Apocalipsis dejaron de parecer distantes. Hambre medida con balanzas, un salario completo por un pedazo de pan, fuego cayendo del cielo, la tierra quemada, el mar rugiendo, no como metáforas poéticas, sino como descripciones que coincidían con titulares reales. Estas profecías no aparecieron aisladas, se superpusieron, se reforzaron unas a otras, como piezas de un rompecabezas que, al encajar, mostraban una imagen inquietante. El mundo avanzando exactamente por el camino que la Biblia había trazado siglos atrás. Y cuando las profecías comienzan a alinearse de esta manera, el siguiente paso ya no depende de la voluntad humana, sino del cumplimiento inevitable de lo que fue escrito. Hacia el final de 2025, el mundo ya no era el mismo que había comenzado el año. Algo se había roto, no de forma ruidosa, sino silenciosa y profunda. La confianza en la estabilidad, en el control humano, en la idea de que siempre habría una salida racional. Todo eso comenzó a desmoronarse. Las naciones seguían hablando de paz, pero se preparaban para la guerra. Los discursos prometían calma mientras los arsenales crecían. Los acuerdos se firmaban con una mano y se anulaban con la otra. El planeta entero parecía caminar con una máscara, ocultando un miedo que ya no podía negarse. Israel seguía resistiendo, pero el costo era cada vez mayor, no solo en vidas o recursos, sino en aislamiento. La presión internacional se intensificó hasta convertirse en un cerco moderno, no de murallas de piedra, sino de narrativas, sanciones y condenas. Jerusalén, una vez más, sola, en el centro de la tormenta, tal como fue anunciado. Al mismo tiempo, la naturaleza no dio tregua. Las catástrofes no se detuvieron. Incendios, terremotos, inundaciones. Regiones enteras quedaron marcadas para siempre. Familias que lo perdieron todo. Ciudades que tardarán generaciones en reconstruirse. Y en medio de ese dolor, una sensación común. Nadie estaba realmente preparado. La humanidad llegó a diciembre de 2025 cansada, herida y confundida. Muchos comenzaron a hablar de un nuevo normal, pero en el fondo sabían que no era normal. Era una transición, un cierre, como el último capítulo de un libro antes de un cambio radical de historia. La Biblia describe este tipo de momentos como tiempos de sacudida, no para destruir sin sentido, sino para revelar. Revelar en qué se ha confiado, revelar qué permanece cuando todo lo demás cae.
Y 2025 cumplió exactamente ese papel. Fue el año en que las estructuras comenzaron a ceder, dejando al descubierto la fragilidad de un mundo que había olvidado a Dios. No fue el fin, pero sí fue el final de una era de ilusión. Y cuando una era termina, la siguiente nunca llega en silencio. Llega con fuerza, con decisiones irrevocables y con consecuencias eternas. Todo indica que ese umbral se abre justo delante de nosotros. Cuando miramos atrás y observamos todo lo ocurrido en 2025, resulta imposible no sentir un peso en el corazón. No fue solo un año de crisis, fue un año de revelación. Revelación de la fragilidad humana, revelación de la soberbia de las naciones, revelación de cuán lejos puede llegar un mundo cuando decide caminar sin Dios. La Biblia nunca prometió que los últimos tiempos serían cómodos. Prometió que serían claros, claros para quienes estuvieran dispuestos a ver. 2025 dejó señales por todas partes, guerras que no se apagan, hambre que humilla, naturaleza desatada, naciones perplejas. Israel otra vez en el centro, soportando una presión que parece desproporcionada, pero que estaba escrita desde hace siglos. Nada de esto apareció por sorpresa para Dios. Muchos se preguntan si 2026 será peor. La Escritura sugiere que cuando los dolores comienzan, no retroceden, se intensifican. Jesús no habló de una mejora gradual, sino de contracciones cada vez más cercanas. Y es aquí donde la reflexión se vuelve personal, porque estas profecías no fueron dadas para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia. A lo largo de la historia, cada generación creyó vivir tiempos difíciles, pero la nuestra posee algo único. Puede ver cómo textos escritos hace miles de años encajan con eventos actuales con una precisión inquietante. Eso no debería llevarnos a la desesperación, sino a la humildad, a recordar que el control nunca estuvo en manos humanas. El legado de 2025 no es solo destrucción, es advertencia, es llamado. Es una invitación silenciosa a volver a lo esencial: la fe, la oración, la vigilancia del corazón. Porque si el mundo entra en una etapa más oscura, solo quienes tengan una luz interior firme podrán mantenerse en pie. Tal vez no podamos cambiar el curso de las naciones, pero sí podemos decidir cómo vivimos este tiempo, con miedo o con esperanza, con indiferencia o con fe. La Biblia no termina en caos, termina en promesa, y esa promesa sigue en pie. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento, reflexiona, comparte tu sentir en los comentarios. Y si deseas comprender mejor lo que la Biblia anuncia sobre lo que viene después, acompáñanos en el próximo video. Este tiempo exige ojos abiertos y un corazón preparado,